Bueno, vamos a ver un ejercicio de distribución de probabilidades. En este caso el ejercicio dice, supongamos que la probabilidad de tener una unidad defectuosa en una línea de ensamblaje es de 0,09, o sea, 9% de probabilidad. Si el conjunto de unidades terminadas constituye un conjunto de ensayos independientes, contestar A. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una pieza sea defectuosa en un conjunto de 10 piezas? Bueno, como dije, este es un ejercicio de distribuciones, de función de probabilidad. Ahora, el conjunto de funciones que conocemos, por ejemplo la gaussiana, poissoniana, binomial y demás, tenemos que poder identificar cuál tenemos que usar. Por ejemplo, si nos habla de frecuencia generalmente, tenemos que usar una distribución poissoniana, ¿no? En este caso, tenemos un conjunto claro de, de espacio muestral que está dividido en dos. Si está defectuoso el producto, si no está defectuoso el producto. Y además queremos saber casos puntuales, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una pieza sea defectuosa? Esto nos induce a utilizar la distribución binomial. Justamente la distribución binomial es la que vemos acá en la ecuación 6 de forma genérica, que es el número combinatorio de n tomados de acá, donde k es la cantidad de casos favorables o de números que queremos determinar de lo que sea. En este caso es la cantidad de productos fallados. Y n es el número total, que como dice el ejercicio, es de 10 unidades. Después P, la probabilidad de que ocurra el evento exitoso, o sea, que esté fallado el producto en nuestro caso, elevado a la K, por Q, que es el no evento exitoso. En este caso, es que el producto sea sano. En este caso, como solo tenemos dos posibilidades, de que esté sano o no sano, sabemos la probabilidad de que esté fallado, simplemente es hacer uno menos la probabilidad de que esté fallado. Y ahí tendremos la probabilidad de que esté sano el producto, elevado a la cantidad de unidades, al número total, menos la cantidad de éxitos. Entonces, acá vemos un ejemplo que vamos a aplicar para ver cuál es la probabilidad de que uno esté fallado aunque sea, donde reemplacé todos los números y tengo que la probabilidad de que un producto esté fallado es del 38%. ¿Sí? Ahora, queremos la probabilidad de que aunque sea uno sea defectuoso. O sea, también queremos la probabilidad de que dos sean defectuosos, tres sean defectuosos, y así hasta los 10, porque nos dicen al menos uno. Entonces, podemos calcular la probabilidad de que uno sea defectuoso, dos sean defectuosos, tres, y así hasta 10, y después sumar esas 9 posibles probabilidades. O, algo más sencillo, es tomar la probabilidad total, que es uno, o sea, todos los casos posibles, y le restamos la probabilidad del caso que no nos interesa, que es de que sea sano. Entonces nuestro K pasa a valer 0 y nos da una probabilidad del 39% de que el producto sea sano, y se lo restamos a la probabilidad total, que nos da 61%. O sea, tenemos un 61% de que al menos un producto sea defectuoso de los 10. El B nos dice, las piezas se embalan en cajas de 10 unidades y se despachan a comercios mayoristas en pedidos de 100 cajas. Determinar la probabilidad de que el comerciante reciba al menos 4 cajas conteniendo piezas defectuosas. Acá es la misma idea del inciso anterior, pero ahora cambia un poco las unidades que estamos usando. Por ejemplo, K vuelve a ser la cantidad de productos defectuosos, pero ahora lo vamos a centrar en cajas defectuosas, de las 100 totales. Entonces, N ahora no es 10, N es 100. Pero, como las cajas están compuestas de estas 10 unidades que calculamos anteriormente, sabemos de que 61 es la probabilidad de que al menos una, de que la caja sea defectuosa, o sea, que tenga algún aparato defectuoso. Entonces, P, que es la probabilidad de que la caja esté fallada, es 61, y Q es este 38,9, de que la caja esté sana. Entonces, análogo al ejercicio anterior, pero llevado a otra escala, simplemente. Ahora, nos pregunta la probabilidad de que al menos 4 cajas tengan piezas defectuosas. O sea, igual que el ejercicio anterior,
tenemos la probabilidad de que 4 sean defectuosas, más la probabilidad de que 5 cajas sean defectuosas, 6 cajas defectuosas, y así hasta 100. Acá no nos queda otra opción que hacer lo que hicimos también en el inciso anterior, y calcular la probabilidad de que estén sanas todas las cajas, solo una esté fallida, solo dos estén fallidas y solo tres estén fallidas, que es reemplazar acá por 0, 1, 2 y 3, que lo vemos en las ecuaciones 11, 12, 13 y 14, que es un número muy pequeño, es una probabilidad muy pequeña, por lo que es prácticamente seguro que de las 100 cajas que va a recibir, al menos 4 sean defectuosas. Eso es lo que nos está diciendo esta cuenta. Y tiene sentido, tiene mucho sentido esto. Porque en el inciso anterior, vemos que si yo te doy una caja, una sola caja, solo esta tiene el 61% de probabilidad de que un aparato sea defectuoso. O sea, de que la caja en sí sea defectuosa. Eso es una probabilidad muy alta. Entonces, si yo te doy 100 cajas, sería muy raro, muy poco probable que todas estén sanas. O que el 99 de ellas, o que 99 de ellas sean sanas. También es muy baja la probabilidad de que 98 sean sanas. Recién si, no sé, 61% de esas cajas sean defectuosas va a ser una probabilidad mucho más alta. Pero bueno, de vuelta, para vincular los incisos, ¿no? Siendo que la probabilidad de que una caja, una sola, sea defectuosa es del 61%, es normal que de las 100 cajas muchas sean defectuosas. Por eso es prácticamente seguro que no vas a tener todas sanas, ni una sola defectuosa, ni dos defectuosas, sino muchas más. Por eso la probabilidad de que al menos 4 sean defectuosas es del 100%. Y el ejercicio C nos dice, si la empresa debe reembolsar al mayorista por cada caja con piezas defectuosas, ¿cuál sería la función de probabilidad de los ingresos por pedido si cada caja tiene un valor de 12.000 pesos? Bueno, esto claramente es un ejercicio de cambio de variable, ¿no? Tenemos ya nuestra función de probabilidad en base a cajas fallidas y ahora queremos la misma función, pero en función de la nueva variable de ingresos, ¿no? Entonces, esta función la podemos pensar como, bueno, ¿cuánta plata se le queda a la empresa? ¿Sí? Tiene K cajas defectuosas. Y eso que tenemos acá es el total que le ingresa a la empresa menos 12.000 por K cajas defectuosas. Y fíjense que esta es nuestra función cambio de variable, ¿no? Justamente ahí es la plata que le ingresa y la vinculé con la variable K, que es la cantidad de cajas defectuosas. Entonces, queda básicamente refrescarse de la teoría el teorema de cambio de variable para una función de probabilidad, ¿sí? Pueden ver la demostración en la teoría, pero básicamente el resultado, el teorema es este que vemos acá, ¿sí? F sub i es nuestra variable en función de la variable y f sub x nuestra función en base a la variable x. Entonces, si tenemos alguna función que me vincule, como tenemos acá, nuestra variable y con nuestra variable x, si queremos, en base a nuestra función original f de x, obtener nuestra f de y, resulta que nuestra función que queremos obtener, o sea la f sub i, o f en función de y, de nuestra nueva variable, es nuestra función original compuesta con la inversa de la función cambio de variables por el módulo de la derivada de la inversa de la función cambio de variables, ¿sí? En este caso, esto lo escribí en forma genérica, pero nuestra nueva variable, o la variable original, es esta donde eh, nuestra función cambio de variables es g sub k, ¿no? Entonces, que en el caso puntual de este ejercicio, llamé y, simplemente, ¿no? En vez de tener x e y,
tengo K e I, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, la derivada de nuestro G sub K respecto a la variable K, obviamente es menos 12.000. Y acá además ya sabemos, simplemente, también lo escribí acá, pero despejando K de la fórmula, cómo escribir acá a I, perdón, acá en función de I. Entonces tenemos la función inversa, simplemente, ¿no? Esto tiene que ser evidente en tanto hipótesis del teorema, tiene que ser una función continua, inyectiva y con inversa diferencial. Es una función lineal, esta es una polinómica, así que por supuesto que cumple todas las hipótesis. Bueno, es sencillo despejar la inversa, obtener la inversa de la función cambio de variable. Entonces, simplemente derivándola, tenemos que la derivada de la inversa es menos 1 sobre 12.000. O sea, ya tenemos este factor. Teniendo todo esto, es simplemente reemplazar los valores. O sea, fíjense lo que escribí acá, ¿no? Ya reemplazando el caso general a nuestro caso particular. Nuestra función que queremos obtener, el f sub i, o el f en función de i, es igual a nuestra función de la variable original, o sea, f sub k, con la composición del cambio de variables, con nuestra función nueva, obviamente, pero que queremos que nos quede, por el módulo de la derivada de la inversa de la función. ¿Sí? Recordemos que es la inversa en ambos lados porque obviamente queremos que nos quede en base a nuestra variable nueva. Esto es lo que calculamos antes, acá arriba, entonces hay que aplicarle el módulo, por eso no tenemos el menos. Y es obvio que no nos tiene que quedar el menos porque no tiene sentido una probabilidad negativa, ¿no? Y simplemente queda acá, bueno, queda un poco feo, se puede, con la hoja quedar más prolijo, pero reemplacé, hice la composición y multipliqué por el módulo de la derivada. Así que, bueno, esta sería la función de ingresos de la empresa a raíz del teorema de cambio de variables de nuestra función de probabilidad original.